Hola, ¿qué tal amigos y maestros de la Escuela Dominical? Hoy les traigo una lección y manualidad sobre el tema de la Trinidad. La Biblia nos habla acerca de la doctrina de la Trinidad, nos enseña acerca de la Trinidad. ¿Qué significa la Trinidad? Vamos a mostrar este triángulo y la palabra Dios aquí en la mitad, pero realmente no es un triángulo. Vamos a ver que tiene una orejita y en esta parte dice Padre, esta otra orejita y dice Hijo y en la otra dice Espíritu Santo. El tema de la Trinidad quiere decir que nosotros tenemos un Dios, creemos en un solo Dios, pero en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero tenemos que recordar que las tres personas no son tres individuos independientes, sino más bien tres personas de la existencia del ser divino llamado Dios. La verdad de que hay un solo Dios fue revelada a los judíos. Cada padre y madre enseñaba a sus hijos las palabras de Deuteronomio 6:4. Vamos a buscarla en nuestra Biblia. Esta es Deuteronomio, dentro de los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, el 5.º libro de la Biblia, en el capítulo 6, en el versículo 4, que es el Shema. Acá lo tengo señalado, el Shema dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos eran los dioses? Uno. Los padres enseñaban a los niños desde muy pequeñitos que Dios era uno solo. ¿Y por qué eso era importante? Porque todas las naciones que estaban alrededor de Israel creían en muchos dioses. ¿Sí? La diferencia con el pueblo de Israel era que ellos creían en un solo Dios. Un solo Dios. Y vamos a ver algunas evidencias de esto en el Antiguo Testamento. Y nos vamos a ir para el primer libro de la Biblia. Vámonos en nuestra Biblia y vamos a buscar a Génesis 1. Miremoslo acá, el primer libro de la Biblia. Génesis 1:1. En Génesis 1, en el primer libro de la Biblia, encontramos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces vemos aquí una persona de la Trinidad, Dios. Creó, y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, otra persona de la Trinidad, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, con el poder de su palabra, de la palabra, hizo la luz, hizo todo lo que viene después en la creación, con el poder de su palabra, la palabra. Pero ¿quién es la palabra en la Biblia? Si nosotros vamos al libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos más fácilmente y entendemos quién es la palabra. Juan 1 dice: en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin él, nada de lo que se habría hecho, nada se habría hecho. Y más adelante decimos, en el 10 dice: el que es la palabra ya estaba en el mundo. Él creó el mundo, pero el mundo no lo reconoció. Vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. Pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, se les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿De quién está hablando allí? Pues de Jesucristo. Vemos entonces aquí a la Trinidad en acción: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Esto quiere decir que la creación es la obra de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios en 3 personas. En Génesis 1:26 encontramos a Dios hablando a sí mismo acerca de la creación del hombre, pero usando el plural. Entonces dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Listo? Vemos acá entonces el plural. Está hablando Dios a la Trinidad. En el Nuevo Testamento, los discípulos de Jesús sabían bien lo que decía Deuteronomio 6:4, y como judíos creían firmemente que había un solo Dios. Pero al ir conociendo más y más a Jesús, comenzaron a darse cuenta que Él no era solamente un hombre. Vemos en Juan 20:28 cómo Tomás, cuando Jesús resucita, dice: Señor mío y Dios mío. Lo reconoce no solamente en su humanidad, sino en su divinidad. Y en 1 de Pedro 1:2 nos muestra al Espíritu Santo obrando para nuestra santificación. Pero no solamente al Espíritu Santo, vemos al Padre quien nos escogió, al Hijo quien nos compró, nos redimió por su sangre, y al Espíritu Santo quien nos santifica, toma posesión de nosotros para apartarnos, para ayudarnos a vivir como hijos de Dios. Vamos a leer entonces 1 de Pedro 1:2. 1 de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presciencia de Dios, o sea, el conocimiento previo de Dios, nos eligió. Dios Padre, ¿cierto? En santificación del Espíritu, es su obra. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, por la sangre que Jesús derramó en la cruz. Entonces vemos la obra de la Trinidad en todo el proceso de rescate o de redención del hombre. Vemos también a la Trinidad en el bautismo de Jesús, que vamos a ver más adelante. Jesús va a bautizarse y en el momento del bautismo se abre el cielo y aparece una paloma. El Espíritu Santo en forma de paloma desciende sobre él y la voz del Padre se escucha cuando dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vemos la obra allí de la Trinidad. Y al final del ministerio de Jesús en la tierra, Él dio una gran comisión en Mateo 28:19 y le dijo a todos los discípulos que tenían que ser discípulos también en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él dijo: tienen que ser bautizados en el nombre, no en los nombres, ¿sí? En el nombre de la Trinidad. Por eso, y esto implica un solo Dios, existe ese Dios en 3 personas. ¿Listo? Ahora vamos a hacer el trabajo manual con los niños. Vamos a descargar este imprimible. Si lo hacemos en una hoja bond, la idea es que lo podamos colorear. ¿Listo? Entonces podemos usar colores, marcadores. Si lo hacemos y lo imprimimos en cartulina, los chicos lo pueden recortar y les puede servir también para que puedan explicar la lección, lo puedan manipular de una manera más fácil porque la cartulina es más gruesita. Entonces lo podemos hacer de esta manera y así quedaría. Entonces, la idea es que les demos a los chicos los materiales para que podamos trabajar mientras vamos explicando nuestra lección.